A lo largo de la historia, el desarrollo de medicamentos ha traído cosas buenas, malas y feas. Nuevas moléculas nos permiten salvar miles de vidas, controlar enfermedades crónicas y tratar algunos síntomas leves, pero también han sido la causa de graves daños y hasta muertes. En este especial de Halloween les contaremos terroríficas historias relacionadas con el uso de los medicamentos, desde efectos adversos, errores en la dispensación, errores en la administración, falta de evidencia clínica, entre otras. ¿Quiénes fueron los culpables? ¿Cómo sucedió? ¿Qué fue eso tan horrible que pasó? ¿Qué nos enseñó? Aquí les contamos. Hola amigos. Saben, la noche de brujas es una extraña tradición. Yo en lo personal no la entiendo. Hay cosas en la televisión que son inapropiadas para los jóvenes. Pero el programa de hoy, del que yo me lavo las manos, es bastante tenebroso. Si tienen niños sensibles, quizás sea bueno llevarlos a dormir temprano hoy en vez de escribirnos cartas agresivas mañana. Gracias por su atención. En enero de 2020, en Bogotá, Colombia, 2 niños de 7 y 10 años fallecieron tras consumir el medicamento equivocado. El médico había prescrito un medicamento para infecciones parasitarias regulares. Lamentablemente, al momento de la entrega del medicamento, la auxiliar lo confundió y pocas horas después los niños murieron. ¿Por qué? Resulta que los dos medicamentos lucen muy similar y en vez de entregar albendazol, el antiparasitario regular, entregó tramadol. ¿Pero la culparían ustedes? El tramadol es un poderoso analgésico, un medicamento para el dolor, pero no cualquier dolor, para dolores muy fuertes. Se trata de un derivado del opio, por ende se une a receptores opioides, los activa y con eso deprime nuestro sistema nervioso, evitando la sensación de dolor, pero al mismo tiempo disminuye nuestra frecuencia cardíaca, presión arterial y capacidad respiratoria. Como todo, es cuestión de dosis, y en este caso fue letal, evitó que los niños respiraran. Pero ¿cómo se hubiera podido evitar? En el momento de la entrega o dispensación se debe verificar la fórmula médica y en ella el nombre del paciente, el nombre del medicamento, la forma farmacéutica, la dosis, la frecuencia de administración, la duración del tratamiento y cuando se vaya a entregar el medicamento se debe verificar que se está entregando el que es. Claramente en este caso no ocurrió. Hay muchas cosas que se siguen intentando para evitar que estos errores se repitan. Por ejemplo, ya no se aceptan prescripciones escritas a mano. ¿Quién entendía esas prescripciones de cualquier modo? Con esa letra, ¿se imaginan cuántos errores propició? Adicionalmente, luego de este y muchos otros errores que desafortunadamente toman lugar a diario en nuestro país, se está trabajando para modificar la regulación, de tal forma que se le exija a las farmacéuticas implementar un plan de gestión del riesgo con medicamentos, que además incluya un novedoso sistema de etiquetado y empaque, de tal manera que estos errores no vuelvan a cobrar vidas. Y entonces, ¿se trató de un error del auxiliar de farmacia únicamente? ¿Podríamos decir que los responsables de los niños también cargan con cierto nivel de responsabilidad? ¿Qué otras personas podrían haber evitado este problema? ¿Qué más podríamos hacer para evitar que se repitiera? Si tienen alguna idea, déjenla en los comentarios. Error de dispensación, responsable, auxiliar de farmacia. Uno de los más grandes, y si no el más grande en la industria musical, también fue víctima de errores con los medicamentos. Esta famosa historia de horror, para los que somos fans del rey del pop, fue aparentemente un lamentable error médico, y lo que los farmacéuticos conocemos como interacción y duplicación terapéutica. El médico de Michael Jackson fue responsable de una sobredosis con un anestésico local de corta duración, que solamente debe ser usado intrahospitalariamente y con una estricta monitorización. El Propofol. El Propofol desactiva rápidamente, pero por un corto periodo de tiempo, nuestros sistemas, conciencia y sensibilidad. En altas dosis, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la presión intracraneal y deprime el sistema respiratorio. Esto fue lo que pasó con Michael. That Michael Jackson, 50 years old, the king of pop, has died. A very, very sad moment. Pero este error fue mucho más que eso. En la autopsia de Michael consta que, además de recibir una alta dosis de Propofol, él también estaba consumiendo lorazepam, midazolam, diazepam y nordiazepam. Todos estos medicamentos son benzodiazepinas. De forma general son básicamente para lo mismo. Tienen el mismo mecanismo de acción y molecularmente se unen al mismo receptor cerebral. GABA. A este mismo receptor también se une el Propofol. Esta terrible mezcla de medicamentos fue un error muy grave, porque generan una interacción que aumenta los efectos adversos. No había razón alguna para usar tantas benzodiazepinas, y por lo tanto la muerte del rey del pop fue considerado un homicidio. Aparentemente todo esto fue planeado y no solamente fue un error en la prescripción. ¿Ustedes qué opinan? Error de prescripción médica, responsable,
médico tratante. En la primera mitad del siglo XX, una enfermedad viral atacaba de manera rápida e indiscriminada a miles y miles de niños, especialmente menores de 6 años en los Estados Unidos. Esa enfermedad atacaba el sistema nervioso de manera tan fuerte que causaba parálisis que les impedía incluso respirar por sí solos y que por supuesto les podía ocasionar la muerte. Solamente hasta 1909 se descubrió su causante. El poliovirus. Este virus se transmitía por medio de secreciones respiratorias y materia fecal. Atacaba las neuronas motoras, las destruía y con ello generaba parálisis. Esto fue lo que se denominó La poliomielitis o polio. Hasta 1940 el virus había dejado hasta 35.000 personas paralíticas por año y hasta los años 50 seguía causando hasta 20.000 casos de parálisis o muertes. ¿Qué pasó y dónde entran los medicamentos en esta historia? Para entonces todo el planeta esperaba con ansias el desarrollo de una vacuna. ¿Les suena familiar? Pero solamente hasta 1953 el investigador Jonas Salk logró desarrollarla a partir de cepas inactivas del virus. Justo un año después se iniciaron estudios clínicos doble ciegos con más de 1 millón de niños en Estados Unidos, Canadá y Finlandia. Luego de comparar el grupo placebo y el grupo tratamiento, aquellos que recibieron la vacuna, se pudo concluir que esta contaba con un 80% de efectividad. Claro, se trató de un gran éxito porque se pudo demostrar que la vacuna era tanto segura como eficaz. Adicionalmente, Jonas Salk protagonizó uno de los gestos más generosos de la historia al no patentar la vacuna, de tal manera que muchos laboratorios pudieron empezar a producirla de manera inmediata y se pudo implementar un programa de vacunación masivo. Bueno, pero entonces todo salió perfecto. ¿O no? Desafortunadamente no. Solamente 2 semanas después del lanzamiento de la vacuna y del inicio del programa de vacunación masiva, se comenzaron a detectar casos de niños con parálisis después de haber sido vacunados. En todos los casos la parálisis aparecía en el brazo en el cual el niño había sido inyectado, y en todos los casos las vacunas habían sido producidas por Cotter Laboratories. La agencia de salud estadounidense frenó por completo el programa de vacunación. Posteriormente, las investigaciones arrojaron que 2 lotes de producción de este laboratorio farmacéutico, que sumaban hasta 120.000 unidades de la vacuna, no contenían la cepa inactiva del virus, sino el virus activo. Algo salió muy mal durante el proceso de producción. Cotter Laboratories tuvo problemas durante la inactivación del virus. Como resultado, 40.000 niños desarrollaron poliomielitis abortiva. 51 niños quedaron paralíticos y 5 más murieron. Pero además de esto, el error generó una epidemia, ya que los niños infectados infectaron a otros. Un mes después, y luego de endurecer fuertemente los controles durante la producción de la vacuna, se pudo reanudar la vacunación masiva. Con el tiempo se desarrollaron procedimientos muchísimo más estrictos para la producción, almacenamiento y transporte de vacunas. Y desde entonces estos sistemas de control se han adoptado alrededor de todo el mundo. Aquí quisiéramos aprovechar para aclarar varias cosas. Por historias como estas es que la regulación en la producción y estudios clínicos de vacunas es muchísimo más estricta que antes. Una vacuna no se diseña, produce y evalúa de forma tan rápida, puede tomar años incluso. La presión de los medios de comunicación, la presión de la gente que quiere una solución ya y la presión política de algunos mandatarios pueden llevar a grandes problemas de salud pública. Del afán no queda sino el cansancio y en estos casos el desastre. Por esa razón nos preocupa ver cómo Rusia y China aseguran ya tener la vacuna para COVID-19 sin ofrecer evidencia suficiente que lo soporte. Pero asimismo nos preocupa muchísimo saber que en algún momento la vacuna estará lista para ser producida y países como el nuestro y muchos países en la región no cuentan con la capacidad para hacerlo. Como aprendimos en esta historia, el problema no es solamente diseñar la vacuna, sino producirla y producirla bien. El proceso de producción de una vacuna no se puede montar de un día para otro, así que estamos quedados ya. Pero bueno, y para tranquilidad de todos, hay algo que aún no han mostrado los medios de comunicación, y es este documento firmado por las grandes empresas farmacéuticas, en el que aclaran que no producirán o comercializarán vacunas hasta no tener la evidencia científica suficiente, es decir, estudios clínicos fase 3 en miles de personas, como debe ser, antes de ofrecerla al mundo. Ese compromiso suena algo aliviador, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? Por otra parte, organizaciones y movimientos sociales independientes exigen como nosotros transparencia, tanto en la evidencia clínica que soporta el uso de las vacunas que han de venir, como en los procesos de negociación y financiación que permitirán que tengamos acceso a la vacuna. Definitivamente no queremos repetir el incidente de Cotter Laboratories y tampoco queremos entrar en detrimento patrimonial en la compra de la vacuna sin saber siquiera cómo ocurrió. Error de fabricación y control de calidad. Responsable, compañía farmacéutica. Cotter Laboratories.
Este fue el Peor error de la industria farmacéutica en toda su historia. pues el uso de un medicamento para tratar las náuseas y los mareos matutinos de mujeres embarazadas provocó el nacimiento de más de 20,000 niños con malformaciones en más de 26 países en el mundo. La mayoría de los niños nacieron con focomelias, que consiste en la ausencia de la mayor parte de brazos o piernas y la presencia de manos o pies en formas de aletas que se extienden directamente desde los hombros o la pelvis. Esto empezó así. En la ciudad de Aquisgrán, en Alemania, en 1956, se empezaron a ver los primeros niños nacidos con malformaciones. En su mayoría, hijos de trabajadores de Grünenthal, la farmacéutica que desarrolló este medicamento, conocido como Talidomida. A pesar de las evidentes consecuencias, Grünenthal continuó con la producción de este medicamento. Y 9 meses después de los primeros bebés nacidos con malformaciones, Grünenthal lanzó el medicamento al mercado alemán bajo el nombre de Contergan. La estrategia de mercadeo fue tan poderosa que se vendía casi como la aspirina. La talidomida se vendió en más de 40 países y bajo más de 60 nombres comerciales diferentes. La farmacéutica seguía asegurando que su medicamento era seguro y eficaz. Y solo hasta que la prensa pública empezó a compartir información sobre estas malformaciones, Grünenthal aceptó que era su medicamento el causante de esto. El 28 de noviembre de 1961, un día después de la publicación en todos los periódicos, Grünenthal anunció que retiraría su producto del mercado. En marzo de 1967, el dueño y otros ejecutivos de Grünenthal fueron acusados de negligencia, homicidio y lesiones corporales con premeditación. La empresa se comprometió a pagarle a sus víctimas una renta vitalicia de entre 30 a 140 dólares. Muchas de las víctimas, hoy en día conocidos como los hijos de la talidomida, Nunca fueron reparadas. Grünenthal pidió disculpas 50 años después. ¿Y cómo fue que pasó todo esto? Una revisión posterior de los trabajos experimentales realizados con este fármaco antes de su comercialización reveló que se habían publicado y malinterpretado datos toxicológicos. Datos que además de todo esto eran insuficientes y erróneos. Por eso, el caso de la talidomida es un ejemplo claro del riesgo que provoca comercializar un producto sin suficiente evidencia. ¿Hubo algo bueno en esta historia? Estados Unidos evitó el daño a muchos de sus niños gracias a Frances Kelsey, una farmacóloga que recién empezaba a trabajar con la FDA, quien a pesar de la presión de la compañía farmacéutica y de todos los intereses políticos, no aceptó el registro solicitado por Richardson Merrill. Ella siempre exigió mayor evidencia, pero además de esto, esta gran tragedia obligó a los gobiernos a establecer regulaciones muy estrictas sobre la seguridad y el uso de los medicamentos. Generó la creación de centros de farmacovigilancia y sistemas para detectar efectos adversos en los medicamentos que ya están siendo comercializados. Además, incentivó el desarrollo de una estricta normativa sobre los productos que se encuentran en fase de desarrollo para garantizar la seguridad. Eso también generó la creación de comités de ética e investigación, quienes se encargan de controlar la investigación clínica en humanos. Es justamente por horribles casos como este que hoy en día se requieren tantos estudios preclínicos y toxicológicos antes de siquiera decidir si una sustancia puede ser estudiada en humanos. Porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Error en estudios toxicológicos y en el sentido de humanidad. Responsable, compañía farmacéutica. Grünenthal. Las historias aterradoras que les hemos traído hoy son solamente una muestra insignificante de todas aquellas que ocurren a diario, desafortunadamente. Para nadie es ya un secreto que la industria farmacéutica está involucrada en muchísimas de ellas. Esto porque algunas veces han puesto sus intereses económicos por encima de los intereses de sus clientes, los pacientes. También pueda que haya un error más de fondo y es una inversión más grande en marketing y en publicidad que en investigación y desarrollo. Quizás debería ser al contrario. ¿Qué opinan ustedes? Pero también debemos ser conscientes que muchas historias aterradoras de medicamentos se derivan de procesos en los que la industria farmacéutica no tiene participación. Errores en la distribución, dispensación, prescripción médica, administración y uso por parte de los pacientes también dan cuenta de muchísimos de los horrores que se listan a diario en todo el mundo. Para no ir muy lejos, recuerden que al paso que vamos, es probable que no tengamos antibióticos que sirvan en unos pocos años. Así que los invitamos a que todos evitemos esa historia de terror y nos tomemos los antibióticos de manera correcta. Y recuerden, como en el caso de los niños colombianos, un potente analgésico o un depresor respiratorio mortal, o en el caso de Michael, un anestésico excelente y muy popular, o una inyección letal para prisioneros condenados a muerte. Todo es Cuestión de dosis. feliz Halloween.